Vamos a seguir entonces con nuestro enfoque que hemos estado teniendo durante las últimas semanas, los estudios bíblicos. Recuerdan que durante bastante tiempo hemos tenido estudios bíblicos que están enfocados fundamentalmente o estuvieron enfocados en preguntas. Bueno, desde finales del año pasado comenzamos a hacernos una pregunta mucho más relevante todavía. ¿En qué creemos? ¿Cuál es nuestra esencia de fe? ¿Qué es lo que creemos? Porque a partir de lo que creemos, entonces nosotros vamos a poder definir cómo vivimos. Es la pregunta que se hacía Schaeffer, ¿no es cierto? Entonces, ¿y ahora qué? Bueno, tenemos que tener la perspectiva clara de en qué creemos para saber cómo actuamos. ¿Cómo lo vamos a hacer esta noche? Vamos a seguir con la temática que hemos estado desarrollando, los 39 artículos de la fe, que es fundamentalmente donde nos provee esta base de fe, estos fundamentos de lo que nosotros creemos. La pregunta para nosotros ha sido esta, ¿no es cierto? ¿En qué creemos? Evidentemente, y voy a repetir un poquitito aquí, eh, partiendo de cuatro elementos que son sumamente claves, porque en todo lo que nosotros decimos creer, parte de lo que la palabra de Dios dice. O sea, la centralidad de la palabra de Dios es la que nos permite creer o tener un fundamento de fe. ¿Y cuáles son estas cuatro pilares? Primero, la primacía de las escrituras. Las escrituras, o sea, las sagradas escrituras, son la fuente y son la autoridad primordial de la fe cristiana. Por lo tanto, toda nuestra fe y toda nuestra respuesta se basa en lo que las escrituras dicen. No somos libre pensadores, sino que sometemos nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón a lo que las escrituras dicen. No sé si les comentaba hace algunos años atrás, vino una pareja para acá, una pareja de una iglesia, de la iglesia católica romana, y ellos estaban muy preocupados de nosotros porque nosotros, desde la perspectiva de ellos, éramos una secta. Ujú. Bueno, nosotros vivimos en Monteverde, pero esta no es la secta de Monteverde. Ellos estaban preocupados genuinamente, ¿no? Preocupados porque nosotros creíamos en algo que ellos no entendían bien. Entonces me empezaron a hacer muchas preguntas y yo la verdad es que no quería llegar a un momento de polémica con ellos, porque son muy buenos amigos, muy buena gente, pero como digo, estaban preocupados. Entonces fueron muy insistentes y yo traté de evitar un poquito la polémica, pero tantas preguntas sabían que al final tuve que decirles, ok, ustedes quieren respuestas de verdad, no lo que quieran escuchar, sino respuestas a sus preguntas, que yo les dé las respuestas. Sí, me dijeron, por supuesto, nos interesa. Entonces tuve que decirles, ok, bueno, cualquier cosa que yo diga en base a los aspectos de fe que ustedes me están preguntando, están basados en la palabra de Dios. O sea, ese es mi fundamento. Y por lo tanto, cualquier respuesta que yo les voy a dar están fundamentadas, basadas, establecidas en la primacía de las escrituras. No es lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios diga. Y empezamos a conversar, ellos me hacían preguntas, yo les daba respuesta con la palabra de Dios, y al final de una hora más o menos me dijeron, Andrés, tú estás loco. No, 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 tú estás muy mal, porque sus planteamientos tenían sentido lógico, pero humanista. A pesar de que eran creyentes, cristianos, entre comillas, sin embargo, sus fundamentos eh, se filtraba la interpretación de la palabra de Dios por elementos humanistas, por la lógica o por la mentalidad humana, del ser humano. Pero nosotros entendemos, y aquí es la primera base, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es la que nos debe, la que debe primar en nuestro propio pensamiento inclusive. Cambian su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, lo que es lo que dice Pablo. Pero esa manera de pensar no es pensar humanistamente, sino pensar como Dios piensa. El segundo elemento, y estoy haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto, el segundo elemento es la unidad de la escritura. La unidad de la escritura quiere decir que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento narran el plan completo de salvación de Dios a través de Jesucristo. Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros, ni más ni menos, no podemos ni sumarle ni quitarle al plan completo de Dios narrado en la escritura que tiene unidad no solo temática, sino también inspirativa. Es inspirado, la Biblia completa es inspirada por
Dios o es revelada por Dios mismo, por su Espíritu Santo. En tercer lugar, está el hecho de que la palabra de Dios es clara, clara en términos de que todo lo que creemos está planteado y está guardado y está expresado en la palabra de Dios, y por lo tanto la palabra de Dios nos da respuestas a todo el devenir del ser humano. Y en cuarto lugar, es la suficiencia de las escrituras. Ese es el cuarto elemento en lo que nosotros creemos, es decir, la creencia de que en el texto de la palabra de Dios se encuentra todo lo que el ser humano necesita saber para obtener, en primer lugar, la salvación y también para poder vivir de una manera cotidiana, ¿no es cierto?, en un mundo como este, pero también para proyectarse a la vida eterna. En esos cuatro elementos, o en base a esos cuatro elementos, se han establecido estos 39 artículos de fe como confesión de fe, y de lo que nosotros hemos visto también, ya lo hemos dicho anteriormente, estos elementos surgen, los 39 artículos surgen de la Biblia, no son externos, no son simplemente planteamientos humanistas, sino que todos están absolutamente enraizados y referidos a partir del fundamento que es la palabra de Dios. Los primeros 8 artículos de la fe son fundamentalmente los que tienen que ver con las doctrinas universales, podríamos decir los que el mundo cristiano confiesa de alguna manera. Y nosotros estamos estudiando, ya hemos estudiado los primeros 4 y hoy día nos toca el último de estos primeros 5 artículos de la fe, sobre las doctrinas universales, sobre Dios mismo. No podemos plantearnos la fe a partir de la palabra de Dios sin primero orientarnos a Dios. Eso es teología, por cierto. No hay que tenerle temor. La teología es el estudio de quién es Dios, qué es lo que Dios tiene como plan cósmico, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, cómo nos relacionamos con Él. Entonces, es un estudio de quién es Dios mismo, hasta donde podamos entenderlo, porque es un Dios absolutamente ilimitado en términos de ser. Es difícil entenderlo completamente porque nuestras mentes son demasiado limitadas. Dios en su grandeza baja a nuestra pequeñez para que podamos entenderlo. Entonces, los primeros 5 artículos de fe se enfocan en un Dios trino. El primero de ellos, y ya lo estudiamos, fue sobre la fe en la Santísima Trinidad, Dios en 3 personas. El segundo artículo es el verbo que fue hecho verdaderamente hombre, Jesús como verdadero Dios, verdadero hombre. El tercer artículo de la bajada de Cristo a los infiernos, ¿a qué fue? Allí, de acuerdo a la palabra de Dios. El cuarto artículo que vimos la semana pasada, de la resurrección de Cristo y qué implicancias tiene eso en la vida del creyente. Y el quinto, que es esta noche, es sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el artículo número 5 de los 39 artículos de la fe? El artículo 5 habla del Espíritu Santo y dice literalmente, como confesión de fe: el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, forma una única sustancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, con el mismo y eterno Dios. O sea, Dios en 3 personas. Vamos a estudiar esta noche entonces la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Antes de avanzar, yo tengo 3 preguntas. Y vamos a debatir antes de ir al texto bíblico, a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Antes de eso, vamos a discutir, y yo les voy a pedir, por favor, que abran sus micrófonos para que tengamos este debate estas respuestas de ustedes. Recuerden, ¿qué es lo que las respuestas son lo que nosotros pensamos o lo que quizás eventualmente el mundo piensa? Luego vamos a los textos bíblicos y luego entonces desarrollamos la temática o el estudio de esta noche. Este no es un sermón, ¿ya? Es un estudio bíblico. Entonces vamos a partir por estas 3 preguntas. La primera pregunta, y me gustaría saber qué piensan acerca de ella. Primera pregunta que nos plantea el texto bíblico es esta: ¿qué importancia tiene creer que el Espíritu Santo procede tanto del Hijo como del Padre? ¿Tiene alguna importancia esto? Porque podríamos decir eventualmente, bueno, el Espíritu Santo procede del Padre, pero no del Hijo.
o del Hijo, pero no del Padre. ¿Qué importancia tendría eso para nuestras vidas como creyentes de manera cotidiana? Ok, vamos a la segunda pregunta. ¿Tiene el Espíritu Santo un nombre que lo designe? Nosotros hablamos, claro, del Espíritu Santo, pero ¿tiene un nombre? Bien. Última pregunta. ¿Qué tan importante, y esto posiblemente surge de la pregunta o de las respuestas anteriores, ¿no? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en la experiencia del creyente? Vamos a Juan capítulo 14 y voy a seleccionar algunos textos nada más, no todos los capítulos, solamente algunos textos de estos, algunos versículos de estos capítulos. Capítulo 14, versículos 16 al 26. ¿Alguien se atreve a leerlo? 16 al 26, si ustedes lo quieren, comenzar desde el versículo 15. Juan capítulo 14, versículos 15 al 26. ¿Alguien quisiera leerlo? ¿Yo? Ya, por favor, Pablo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, muchas gracias. Vamos al capítulo siguiente, un solo versículo. ¿Alguien quisiera, por favor, leernos el versículo 26 del capítulo 15 de Juan? Por favor. Versículo 26 dice así. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, muchas gracias. Vamos al capítulo siguiente ahora, el capítulo 16, versículos 7 hasta el 14. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo lo leo. Ok, por favor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Muchas gracias. Vamos a Romanos capítulo 8 ahora, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 1 al 16. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 16. Este es realmente es uno de los capítulos que a mí más me gusta y es interesante cómo
Al final del capítulo 8 de Romanos hay una esperanza y una certeza tremenda, pero noten cómo comienza, porque el contexto de este capítulo 8 de Romanos es vivir en el Espíritu. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces, ¿alguien quisiera leer, por favor, versículos 1 al 16 del capítulo 8? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está... Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Hasta qué versículo? 14. 14. Porque si vivís conforme a la carne... Perdón, hasta el 16. Allá. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas gracias. Y por último, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo... Ok, Estela, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ok. Muchas gracias. Haciendo una revisión de todos estos textos, sin duda podríamos sacar varias conclusiones así súper rápidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el espíritu se hace conocible. Es un acto voluntario. Que el espíritu es el que manifiesta a Dios mismo, al Padre y al Hijo. Que el espíritu tiene voluntad, pero se autosomete a la voluntad del Padre, por ejemplo, del Hijo. El espíritu es enviado. El espíritu da testimonio de Cristo. El espíritu es invisible, pero manifiesto. El espíritu habla. El espíritu es contrario a la carne y por tanto contrario a la mortalidad de la carne o al egoísmo de la carne, etcétera, etcétera. Es un espíritu vivo y el espíritu es un espíritu de libertad. ¿Ok? Esto y muchas otras cosas más, simplemente haciendo una revisión de estos textos. Ahora, vamos por favor nuevamente a estudiar un poquito más en profundidad este artículo, lo que dice este artículo 5 acerca del Espíritu de Dios. ¿Ok? Espero que ustedes estén viendo ahí los textos. Bueno, primero, el Espíritu Santo es, de acuerdo a lo que podemos extraer de la palabra de Dios, de estos textos y de muchos otros textos más, es lo que nos dice este artículo, y quiero reiterar el artículo. ¿Qué es lo que dice literalmente el artículo? Dice, el Espíritu Santo, el artículo 5, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo forma una única sustancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, con el mismo y eterno Dios. Esto es lo que dice el artículo basado en las Escrituras, es lo que dijimos al principio. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que el Espíritu Santo es completamente Dios en esencia, es persona y comparte la majestad,
y la gloria de las otras dos personas de la Trinidad. O sea, el Hijo tiene majestad y tiene gloria, y le corresponde, al Padre le corresponde también la majestad y la gloria, y al Espíritu Santo también. La majestad hace alusión al señorío de Dios, Dios en tres personas. Y la gloria hace alusión al ser divino, al ser Dios en sí mismo. Ahora, casi son sinónimos, pero aquí se orientan a expresar ¿qué cosas? Dos elementos que son claves. El infinito poder y la infinita soberanía de Dios. No de uno de ellos en particular, sino de cada uno actuando en conjunto o en funciones separadas. ¿Ok? Pero aquí hay algo que hay que preguntarse, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? ¿De dónde viene? Porque recuerdan ustedes que la doctrina arriana fue herética porque separó la procedencia de dónde venía el Espíritu Santo. ¿Venía del Hijo o del Padre? Este artículo es una respuesta para hacer frente a aquellos que decían que el Espíritu Santo procedía del Padre, como en Juan 14, 26, que dice el Espíritu que viene del Padre. Pero en este artículo se reconoce que también procede del Hijo. ¿Por qué? Porque de otro modo estaría solamente estableciendo la divinidad del Padre y no del Hijo. ¿Se entiende? Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente que ambos, Padre e Hijo, son uno en esencia y por tanto comparten el mismo espíritu. Y ese espíritu procede del Padre y del Hijo, tiene una doble procedencia. El arrianismo planteaba una postura distinta, que la divinidad solo procede del Padre y de allí obtenía su divinidad el Espíritu Santo y el Hijo por separado. Incluso la Iglesia Católica Romana no aceptó reconocer la doble procedencia sino hasta el siglo XI, por cuestiones políticas, por cierto, por la separación entre la Iglesia de Oriente, la ortodoxa, y la Iglesia de Occidente. Por lo tanto, desde esos años, digamos, desde esos siglos, la Iglesia Católica Romana no ha estado tan convencida de esto. Su decisión de aceptar la procedencia del Espíritu Santo también del Hijo en realidad fue una decisión política. Y posiblemente eso explica el rol tan disminuido del Espíritu Santo en la imagen divina. Porque, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que intercede, ¿no es cierto? Y tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Intercede por nosotros. Pero si yo voy al mundo católico, romano me refiero, me voy a dar cuenta que quien intercede o a quien se le ha dado la función de intercesora no es al Espíritu Santo, que está muy diluida la imagen del Espíritu Santo, sino a María e incluso también a los santos. Hay una labor intercesora que en realidad en la palabra de Dios le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, por esa decisión política de separarse de Oriente, se acepta como a regañadientes. En tanto que la Iglesia de Inglaterra, antes de ser llamada anglicana, por cierto, estoy hablando del año 1033, noten esto, mucho antes de la Reforma, el arzobispo Anselmo de Canterbury ya era un férreo defensor de la doctrina de la doble precedencia, o sea, de que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Ahora, pero esto no es privativo solamente de la Iglesia de Inglaterra. De hecho, antes del año 400, el teólogo Agustín de Hipona ya había desarrollado la misma doctrina en su enseñanza sobre la Trinidad. Y él mismo la recoge de los padres de la Iglesia. Entonces, no es menor el hecho de que los credos apostólicos recojan esta imagen del Espíritu Santo procediendo del Padre y del Hijo en una misma esencia. De hecho, Agustín, el teólogo, decía, Dios es una Trinidad de amor, en la que el Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el vínculo de amor que los une. Y de ahí estaba lo que planteaba hace un rato atrás también Pablo, ¿no? Esa conexión, ese vínculo de amor es justamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace la conexión entre el Padre y el Hijo, pero también entre la humanidad y la divinidad actualmente. Para que este amor sea perfecto, debe ser igual entre el Padre y el Hijo.
ya que de otro modo el amor del Padre por el Hijo no sería correspondido. Esto significa que el Espíritu que procede del Padre, como su amor por el Hijo, también debe proceder del Hijo en su respuesta de amor por el Padre. Es un triángulo perfecto. No es uno de esos triángulos que tienen una esquina más grande. Hay una igualdad, hay una coherencia, hay una conexión perfecta. Hay una triada, a esto se le llama una triada, o si ustedes lo quieren, una triunidad de la divinidad. ¿Ok? Ahora bien, existe en el contexto de la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, y de la Iglesia de Occidente, una diferencia enorme en este punto, donde se establece en la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, la primacía del Padre, y la cristiandad de Occidente, en tanto, reconoce una triunidad completa y digamos igualitaria, si ustedes lo quieren, horizontal. Ahora, por cierto que la cristiandad occidental, que incluye la Iglesia romana, aceptó este punto de vista siendo empujada por la Iglesia de Inglaterra. De hecho, en el año 1439 fue la Iglesia de Inglaterra quien empujó a la Iglesia de Roma a reconocer esta triunidad o esta horizontalidad, y eso es previo a la Reforma Protestante. Recuerden ustedes que la Reforma Protestante es en el año 1519. Y la Iglesia Anglicana es parte de la cristiandad occidental y entiende que la relación del Hijo con el Espíritu Santo es algo que pertenece a la naturaleza divina, no solamente a la función, sino a la esencia. Por eso ese artículo habla de la esencia misma. Como Dios, Él es la fuente, me refiero al Hijo, es la fuente del Espíritu Santo, como también el Padre es la fuente del Espíritu Santo. Ahora, esto es teología, ¿no es cierto? Pero ¿qué efectos concretos tiene el entender o aceptar que el Espíritu Santo procede del Padre y no del Hijo, por ejemplo? Bueno, es esencial. ¿Por qué? Porque una doctrina que sugiere que se podría el Espíritu Santo depender del Padre y no del Hijo, sin hacer alusión al Hijo, entonces le quita valor a la cruz y a la obra expiatoria de Cristo, de la experiencia central, ¿no es cierto?, de la cruz. Por lo tanto, uno podría llegar al Padre a través del Espíritu sin el Hijo. Ese es el elemento clave y esencial. O por otros elementos, como por ejemplo las buenas obras. Entonces es crucial. Pablo tenía razón nuevamente, y no me refiero al apóstol Pablo, sino a nuestro Pablo de Melipilla. Sí, el rol del Espíritu Santo es esencial en este punto. Ahora bien, la obra del Espíritu Santo pasa a ser entonces el resultado de la obra del Hijo y se liga estrechamente a la relación del Hijo con el Padre, porque el Hijo cumple la función redentora en el plan cósmico del Padre. Y se dan cuenta que cada uno tiene allí una función maravillosa. Ahora, de ahí entonces que nosotros tenemos muchos nombres, no uno o dos para el Espíritu Santo, muchos nombres, y estos nombres definen de alguna manera las funciones del Espíritu Santo. Y aquí solamente les doy algunos, con la correlación de los textos bíblicos. Por cierto, hay muchos otros textos bíblicos que están planteando estos mismos puntos, ¿no? Lo importante que nosotros debemos entender es esto, que los títulos y los símbolos del Espíritu Santo nos revelan su esencia y su naturaleza, o sea, su persona, su ser y su obra, su hacer. ¿Quién es el Espíritu Santo? Por el nombre, recuerden que en la Biblia esto es esencial, se define el ser y el hacer. El hacer depende del ser. El hacer, como un Dios eterno, tiene un nombre, yo soy, es el ser que lo define. En el caso del Espíritu Santo, tenemos varios nombres o títulos que definen su función. Un nombre. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hay otro nombre, el Espíritu de Dios. Otro nombre que se usa es el Espíritu de Cristo. Ojo, está hablando del Espíritu de Dios, o sea, procede de Dios, y está hablando claramente del Espíritu de Cristo, pues procede de Cristo. También se le llama el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo de la promesa,
el espíritu de adopción, el consabido Paracleto, ¿no es cierto? El espíritu consolador, el espíritu defensor, el espíritu enseñador, el espíritu recordador, lo que ya hemos hecho alusión anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las funciones específicas? Miren, hay 25 El funciones. espíritu de santidad. El espíritu de santidad, sin duda. Yo solamente estoy dando algunos, o sea, no estoy dando la lista completa. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar después la lista más extensa de las funciones del Espíritu Santo, pero voy a referirme ahora aquí con algunos textos, simplemente a algunos de estas funciones que podríamos resumir en 9, pero que son más de 25, ¿ok? Y ahí vamos a ver la esencialidad de la obra y de la acción del Espíritu Santo de manera continua. Primero, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. O sea, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en términos cotidianos, obra para convencernos del pecado y, por lo tanto, guiarnos al arrepentimiento y posteriormente a la salvación por medio de quien pagó en la cruz. O sea, ilumina, el Espíritu Santo ilumina a Cristo en la cruz. En segundo lugar, la segunda función es que es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento de la palabra de Dios, como ya ustedes lo decían, que revela en nuestra mente y en el corazón el consejo de Dios con referencia a quién es Cristo, qué es la vida cristiana, lo que Lina decía en algún momento, ¿no? La conciencia, qué es la alabanza y la adoración, mostrándonos el camino por el que debemos andar. Y es el Espíritu Santo, al final de cuentas, el que nos hace entender que un cristiano no es el que hace cosas buenas o evita cosas malas, sino es aquel que ha rendido su vida a Cristo, a la persona. El cristianismo no es un modelo, es una persona. En tercer lugar, es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y es por medio de quien le podemos decir a Dios, Abba Padre, Padre. Algunos dicen papito, aunque con muy poco cuidado desde mi punto de vista, ¿no? Con bastante irreverencia. Porque uno no le puede decir, como dice 1 Pedro, si le llamamos padre, tenemos que vivir como hijos. Entonces, si tengo una vida llena de pecaminosidad, no le puedo andar por ahí diciendo ni en el culto ni fuera del culto, papito. Tenemos que cuidar la santidad también. Porque si no, estamos ofendiendo o estamos usando el nombre de Dios, el nombre más tierno de Dios, papito, de una manera absolutamente perversa. En cuarto lugar, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir su herencia, la garantía de la que ustedes hablaban. Porque después de haber escuchado el mensaje de verdad y haber creído, Dios nos adopta como hijos, no es que nos vaya a adoptar más adelante, nos adopta. Y en esos momentos somos sellados y nos convertimos en herederos de sus promesas y es más, en coherederos con Cristo. Y esto es fuerte, fuertísimo. Entonces, el hecho de que estemos seguros de que no vamos a perder la salvación no está puesta en nuestra vida, sino en su promesa. Confiamos más en Cristo que en nosotros, así deberíamos confiar. Y el Espíritu Santo nos lleva a ello, a vivir vidas que están poniendo sus propias esencias en las manos de Dios, en medio, por la persona de Cristo, por cierto, y guiados por el Espíritu Santo. Y es justamente para que podamos vivir ese tipo de vida que el Espíritu Santo intercede y nos ayuda incluso hasta a orar como conviene. Recuerda lo que dice muchas veces la palabra de Dios, no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, hasta usando palabras. Además de eso, y esto es uno de los elementos que más nos gusta, ¿no? El Espíritu Santo como función es consolador, pero además es quien nos infunde esperanza. Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo en compensación de su ausencia física. Él no está, pero les envía su Espíritu, nos envía su Espíritu. Sabemos que Jesús murió, también sabemos que resucitó, pero además sabemos que está vivo, sentado a la derecha del Dios Padre, reinando en majestad. Pero no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Espíritu Santo para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos. ¿Cuándo? Cuando le hemos creído, cuando nos hemos entregado a Él. En séptimo lugar, es por medio del Espíritu Santo, por medio de Él podemos confesar que solamente Jesús es el Señor. Si lo hacemos de verdad con absoluta conciencia, efectivamente eso es una realidad en nuestras vidas y vivimos conforme a eso, a lo que creemos. Si no vivimos conforme a eso es que no
no creemos en ello. Eh, Creemos en la vida eterna o no, pero si vivimos con temor a morir, parece que no estamos dando cuenta en nuestra praxis, en nuestra práctica de lo que decimos creer en la doctrina, ¿no? El Espíritu Santo es justamente el que reparte los dones y el Espíritu Santo es quien nos da a conocer además cuáles son esos dones y los reparte a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo, para que podamos servir. Cada don es dado para servir al cuerpo de Cristo y así entonces lo que hacemos cuando recibimos un don del Espíritu Santo es mostrar la gracia de Dios en nosotros para otros. Y eso redunda entonces finalmente en que Jesús sea glorificado, no nosotros. Vivimos conforme a Dios quiera que vivamos. Y obviamente también es el Espíritu Santo el que produce el fruto en nuestras vidas. Frutos de amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. O sea, por cierto, hay 25 más funciones del Espíritu Santo, pero con esta ya nos queda absolutamente claro que no sería posible vivir sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente hoy, sino definitivamente en el mundo. Es imposible. Para un cristiano, vivir sin Dios no es posible. Pero si vivimos en Dios y en Cristo, es imposible vivir sin la presencia, la acción, la función, la guía y todo lo demás del Espíritu Santo de manera absolutamente cotidiana. No es solamente una cuestión de momentos, de situaciones, de tareas o de caminar en eventos. Es una presencia cotidiana que nos lleva no solamente a experimentar momentos en Dios, sino que es vivir en Cristo por medio de su Santo Espíritu. Eso es a lo que se refiere este artículo y lo tenemos que tener sumamente claro porque nosotros vamos a poder enfrentar la, la presencia incluso hasta del mal. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros quien nos da la autoridad incluso para rechazar al enemigo y él va a huir de nosotros.